Guardia 0. Episodio 7. El paciente tiene dolor abdominal. No todos necesitan un cirujano, pero algunos lo necesitan ya. Método abdomen. Son las 2:30 de la mañana. Un hombre de 74 años llega a urgencias por dolor abdominal. Dice que comenzó de repente, hace aproximadamente 2 horas. No puede permanecer quieto. Se gira en la camilla, se lleva las manos al abdomen y repite que el dolor es insoportable. No examinas. El abdomen está blando. No existe una defensa evidente. No hay una gran distensión. El laboratorio todavía no muestra nada espectacular. Alguien comenta. Probablemente sea una gastritis. Otro propone administrar un antiácido, observar un rato y repetir el examen por la mañana. Y allí aparece uno de los errores más peligrosos de la medicina clínica. Asumir que un abdomen poco llamativo significa que dentro del abdomen no está ocurriendo nada grave. El dolor abdominal es un maestro del disfraz. Una apendicitis puede comenzar alrededor del ombligo. Un infarto puede presentarse como dolor epigástrico. Una neumonía puede doler debajo de las costillas. Una cetoacidosis puede simular un abdomen quirúrgico. Una embolia mesentérica puede provocar un dolor devastador mientras el abdomen todavía permanece blando. Y una hemorragia retroperitoneal puede ocultarse detrás de una presión arterial que parece aceptable, hasta que deja de serlo. El abdomen no contiene solamente órganos. Contiene posibilidades. Algunas pueden esperar. Otras necesitan tratamiento médico. Algunas requieren una imagen. Y unas pocas necesitan que dejes de solicitar estudios como si estuvieras coleccionándolos, y llames a un cirujano ahora. Bienvenido a Guardia 0. Medicina clínica antes de que te toque decidir. Con el Dr. Juan Miguel Lezana. Hoy aprenderás a evaluar el dolor abdominal agudo mediante el método abdomen. A. Asegura primero la vida. B. Busca las amenazas que no pueden esperar. D. Define cómo comenzó y cómo se comporta el dolor. O. Observa el abdomen y todo lo que existe fuera de él. EME. Mapea los estudios según una pregunta clínica. E. Empieza el tratamiento mientras completas el diagnóstico. N. No te cases con la primera explicación y vuelve a evaluar. Porque el objetivo no es adivinar inmediatamente el nombre de la enfermedad. El objetivo inicial es algo más importante. No dejar escapar el abdomen que está muriendo. Primera idea. Dolor abdominal no significa enfermedad abdominal. Antes de examinar el abdomen, recuerda que el dolor puede originarse dentro de la cavidad abdominal, en el retroperitoneo, la pelvis, la pared abdominal, el tórax, los genitales o incluso en una alteración metabólica. Un síndrome coronario agudo puede presentarse con dolor epigástrico, náuseas y sudoración. Una neumonía basal puede provocar dolor en el cuadrante superior del abdomen. Una embolia pulmonar puede doler cerca del diafragma. Una pielonefritis puede sentirse en el flanco. Una torsión testicular puede producir dolor abdominal bajo. Una cetoacidosis diabética puede acompañarse de dolor abdominal difuso. Una crisis suprarrenal puede producir dolor, vómitos, hipotensión y alteraciones electrolíticas. La porfiria aguda puede provocar dolor intenso con un examen abdominal poco expresivo. El herpes zóster puede comenzar con dolor antes de que aparezcan las lesiones cutáneas. Por eso, el error no consiste solamente en diagnosticar mal una enfermedad abdominal. También consiste en no mirar fuera del abdomen. La localización
Orienta. pero no sentencia. El método Abdomen. Letra A. Asegura primero la vida. Cuando un paciente refiere dolor abdominal, la primera pregunta no debe ser: ¿Será apendicitis o colecistitis? la primera pregunta debe ser: ¿Está estable? observa al paciente antes de tocarlo. ¿Está pálido? ¿Está sudoroso? Parece confuso. ¿Respira con dificultad? ¿Permanece inmóvil porque cualquier movimiento aumenta el dolor? ¿O se retuerce buscando una posición que nunca encuentra? Evalúa la vía aérea, la respiración y la circulación. Mide la presión arterial, La frecuencia cardíaca. la frecuencia respiratoria, La temperatura. la saturación de oxígeno, El nivel de conciencia. el tiempo de relleno capilar. La glucemia, cuando el contexto lo justifique. Busca signos de choque, Hipotensión. taquicardia, Extremidades frías. alteración del estado mental, Oliguria. moteado. Un paciente puede conservar inicialmente una presión arterial aceptable gracias a la vasoconstricción y, aún así, estar sangrando, séptico o desarrollando isquemia intestinal. No confundas compensación con estabilidad. Si el paciente presenta inestabilidad, comienza la reanimación al mismo tiempo que investigas la causa. Monitorización. Accesos venosos adecuados. Muestras de sangre. Pruebas de compatibilidad, si sospechas hemorragia. Oxígeno cuando exista hipoxemia. Cristaloides en cantidades razonadas cuando hay hipovolemia probable. Componentes sanguíneos cuando existe hemorragia significativa. Vasopresores si persista una hipotensión vasodilatada pese a una reanimación adecuada. Y sobre todo, control de la causa. El líquido no sella una perforación. La noradrenalina no detiene una hemorragia. Y el analgésico no reperfunde un intestino isquémico. La reanimación sostiene al paciente mientras organizas el tratamiento definitivo. No debe convertirse en una cómoda excusa para retrasarlo. La posición también habla. Antes de pedirle al paciente que se acueste correctamente, observa cómo eligió colocarse. El paciente con irritación peritoneal suele permanecer relativamente inmóvil. La tos, el movimiento de la camilla y cada respiración profunda pueden aumentar el dolor. El paciente con dolor cólico puede moverse, flexionarse o cambiar repetidamente de posición. Sin embargo, estos patrones no son absolutos. La edad avanzada, la neuropatía, los analgésicos previos, la inmunosupresión y las alteraciones neurológicas pueden modificar la presentación. El cuerpo ofrece pistas. No firma contratos. Letra B. Busca las amenazas que no pueden esperar. Antes de construir una lista con 20 diagnósticos, busca 5 tipos de catástrofe. Primera amenaza. Hemorragia. Piensa en hemorragia cuando exista. Hipotensión o presíncope. Palidez. Taquicardia. Dolor súbito. Anticoagulación. Traumatismo. Cirugía reciente. Sangrado digestivo. Embarazo posible. Masa abdominal o pélvica. Dolor abdominal asociado con dolor lumbar, inguinal o en el hombro. La sangre puede acumularse dentro del peritoneo, el retroperitoneo, la pared abdominal o el tubo digestivo. Un embarazo ectópico roto puede presentarse con dolor pélvico o abdominal, sangrado vaginal, debilidad, mareo, síncope o dolor referido al hombro. En toda paciente con capacidad biológica de embarazo y dolor abdominal o pélvico, debes conocer la posibilidad de gestación
independientemente de lo convencido que esté alguien de que no puede ser. La biología tiene una larga trayectoria humillando certezas humanas. En un paciente mayor, especialmente con antecedentes de tabaquismo, enfermedad vascular o aneurisma conocido, el dolor abdominal o lumbar súbito acompañado de hipotensión debe hacer considerar una rotura aórtica. La ausencia de una masa pulsátil palpable no elimina esa posibilidad. Las guías europeas de 2024 mantienen la rotura del aneurisma aortoilíaco como una emergencia que exige reconocimiento, activación vascular y reparación urgente. No esperes a que la hemoglobina descienda para creer que existe una hemorragia aguda. Al comienzo, el paciente puede perder sangre completa, con plasma y glóbulos rojos en proporciones similares. La concentración de hemoglobina puede parecer todavía normal. El número puede llegar tarde. El choque ya llegó. Segunda amenaza: perforación y peritonitis. Una perforación permite que contenido gastrointestinal, bilis, pus o aire alcancen la cavidad peritoneal. Busca. Dolor súbito e intenso. Rigidez. Defensa involuntaria. Dolor con la tos o el movimiento. Distensión. Fiebre. Taquicardia. Choque. Choque. La defensa voluntaria ocurre cuando el paciente contrae los músculos por miedo, frío o dolor. La defensa involuntaria persiste a pesar de intentar relajarlo y sugiere irritación peritoneal. No necesitas golpear repetidamente el abdomen para demostrar que duele. Puedes valorar la irritación peritoneal observando el dolor con la tos, movimientos suaves de la camilla, percusión delicada o palpación progresiva. El rebote realizado una y otra vez no añade genialidad diagnóstica. Solamente añade sufrimiento y cierta reputación de bárbaro. La presencia de peritonitis generalizada, inestabilidad o sospecha de una catástrofe intraabdominal exige valoración quirúrgica temprana. En la isquemia mesentérica, la aparición de peritonitis suele indicar infarto intestinal avanzado y las guías recomiendan exploración quirúrgica sin demora. Tercera amenaza: isquemia. El intestino necesita flujo sanguíneo. Cuando ese flujo se interrumpe, la mucosa comienza a lesionarse antes de que la serosa y el peritoneo produzcan signos físicos llamativos. Por eso puede existir un dolor extremo con un abdomen inicialmente blando. La frase clásica es: la presencia del cliente satisfecho. Dolor desproporcionado con respecto al examen físico. No significa que todos los pacientes con dolor intenso y abdomen blando tengan isquemia mesentérica. Significa que debes considerarla, sobre todo cuando existen factores de riesgo. Fibrilación auricular. Aterosclerosis. Insuficiencia cardíaca. Infarto reciente. Bajo gasto. Uso importante de vasopresores. Enfermedad vascular. Estados de hipercoagulabilidad. Dolor abdominal postprandial crónico y pérdida de peso previos. Las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia consideran que un dolor abdominal intenso y desproporcionado debe asumirse como posible isquemia mesentérica aguda hasta descartarla. Cuando existe sospecha, la angiografía por tomografía computarizada debe realizarse sin demora. Ni un lactato inicialmente normal, ni un examen poco llamativo permiten excluirla. No esperes a que el abdomen se vuelva rígido. Cuando aparecen signos peritoneales, puede que el intestino ya no esté solamente isquémico. Puede estar muerto. Cuarta amenaza. Obstrucción con sufrimiento intestinal. La obstrucción intestinal puede comenzar con dolor cólico
distensión, náuseas, vómitos y ausencia de evacuaciones o gases. Pero la pregunta importante no es solamente si existe una obstrucción. La pregunta es si el intestino está estrangulado, isquémico o perforado. Busque. Dolor continuo que reemplaza al dolor cólico. Fiebre. Taquicardia persistente. Peritonismo. Hernia dolorosa e irreductible. Acidosis. Elevación del lactato. Leucocitosis marcada. Líquido libre. Engrosamiento o disminución del realce intestinal en las imágenes. Gas en la pared intestinal o en el sistema portal. Antecedentes de cirugía abdominal aumentan la posibilidad de adherencias, pero no debes permitir que esa explicación impida buscar una hernia, una masa, un vólvulo o una lesión isquémica. En la sospecha de obstrucción aguda del intestino delgado, la tomografía computarizada abdominal y pélvica es generalmente el estudio inicial más útil para confirmar el diagnóstico, localizar el punto de transición y buscar signos de complicación. La radiografía simple puede mostrar dilatación y niveles, pero no excluye una obstrucción, ni define con suficiente precisión el sufrimiento intestinal. Quinta amenaza. Infección con necesidad de control de foco. Una apendicitis perforada. Una colecistitis complicada. Una colangitis. Una diverticulitis perforada. Un absceso. Una infección uterina. Una peritonitis secundaria. Estas enfermedades no se resuelven solamente con antibióticos si existe una fuente que necesita drenaje, descompresión, endoscopia o cirugía. Busca. Fiebre o hipotermia. Taquicardia. Taquicardia. Hipotensión. Alteración del estado mental. Dolor localizado o generalizado. Ictericia. Signos peritoneales. Signos peritoneales. Disfunción renal. Alteración de la coagulación. Aumento del lactato. En pacientes mayores, inmunosuprimidos o críticamente enfermos, la fiebre y la leucocitosis pueden ser discretas o estar ausentes. Un sistema inmunológico silencioso no garantiza una enfermedad silenciosa. A veces significa que el paciente ya no tiene suficiente reserva para organizar una respuesta teatral. Letra D. Define cómo comenzó y cómo se comporta el dolor. Una historia bien obtenida puede orientar más que una batería desordenada de pruebas. No preguntes solamente dónde duele. Pregunta cómo comenzó. ¿Fue súbito o progresivo? Un dolor que alcanza su máxima intensidad en segundos o minutos hace pensar en eventos vasculares, perforación, torsión, rotura u obstrucción aguda. Un dolor que progresa durante horas puede acompañar procesos inflamatorios o infecciosos. Pero no conviertas estas asociaciones en reglas absolutas. Una enfermedad puede comenzar de manera atípica. Y el paciente puede describir el tiempo con la precisión de alguien a quien, comprensiblemente, le está doliendo el abdomen. ¿Dónde comenzó? El lugar donde empezó puede ser más informativo que el lugar donde duele ahora. La apendicitis puede comenzar con dolor visceral periumbilical y migrar hacia la fosa ilíaca derecha cuando el peritoneo parietal se inflama. El dolor biliar suele sentirse en el epigastrio o el cuadrante superior derecho. El dolor pancreático puede irradiarse hacia la espalda. El cólico ureteral puede desplazarse desde el flanco hacia la ingle. Pero los patrones clásicos no aparecen en todos los pacientes. La anatomía orienta. No absuelve al médico de pensar. ¿Es localizado o difuso? El dolor difuso puede aparecer en gastroenteritis, obstrucción, isquemia, peritonitis,
trastornos metabólicos y múltiples procesos. El dolor localizado reduce el campo, pero no siempre identifica un órgano con exactitud. El intestino, el peritoneo, la pared y los órganos retroperitoneales comparten vías nerviosas y territorios. La persona no llega con cuadrantes dibujados sobre la piel para facilitarte el examen. Francamente, poca colaboración anatómica. ¿Cómo es? Cólico. Quemante. Punzante. Punzante. Opresivo. Desgarrador. Constante. Constante. Intermitente. El dolor cólico sugiere contracciones contra una obstrucción en una víscera hueca, como intestino, uréter o vía biliar. El dolor constante puede aparecer cuando existe inflamación, isquemia o irritación peritoneal. Sin embargo, la descripción es subjetiva. Dos pacientes con la misma enfermedad pueden utilizar palabras completamente distintas. No descartes una urgencia porque el adjetivo elegido no coincida con el libro. ¿Qué lo modifica? ¿Empeora al moverse? ¿Con la comida? ¿Al respirar? ¿Al orinar? ¿Al evacuar? ¿Mejora al inclinarse hacia adelante? ¿Apareció después de comer? ¿Se relaciona con alcohol? ¿Comenzó después de una comida copiosa? ¿Existe dolor al caminar? ¿O con los movimientos del vehículo durante el traslado? El dolor provocado por pequeños movimientos aumenta la sospecha de irritación peritoneal. ¿Qué síntomas lo acompañan? Vómitos. Diarrea. Estreñimiento. Ausencia de gases. Fiebre. Escalofríos. Ictericia. Sangrado digestivo. Hematuria. Disuria. Flujo vaginal. Sangrado vaginal. Amenorrea. Síncope. Síncope. Dolor torácico. Disnea. Pérdida de peso. El orden también importa. En muchas gastroenteritis, el vómito puede aparecer temprano junto con diarrea. En algunas enfermedades quirúrgicas, el dolor precede al vómito. Pero otra vez, una asociación no es una sentencia. La medicina clínica es probabilística. No es un concurso de reconocer frases memorizadas. Los antecedentes que cambian el riesgo. Pregunta por Cirugías abdominales previas. hernias. Hernias. Enfermedad vascular. Fibrilación auricular. Cáncer. Enfermedad inflamatoria intestinal. Litiasis. Pancreatitis. Úlcera péptica. Enfermedad hepática. Enfermedad renal. Diabetes. Embarazo posible. Consumo de alcohol. Uso de antiinflamatorias. Anticoagulantes. Corticoides. Inmunosupresores. Opioides. Antibióticos recientes. Las cirugías previas hacen considerar adherencias y obstrucción. La anticoagulación aumenta el riesgo de hemorragia espontánea o agrava una lesión existente. Los corticoides pueden reducir la respuesta inflamatoria y suavizar los signos peritoneales. Los opioides pueden contribuir al íleo y al estreñimiento. Los antiinflamatorios pueden asociarse con lesión gastrointestinal, renal o sangrado. Un paciente no llega solamente con un dolor. Llega con una biografía fisiopatológica. Letra O. Observa el abdomen y todo lo que existe fuera de él. El examen físico comienza con la inspección general. No con la palpación. Mira la cara. La respiración. La posición. El color de la piel. El esfuerzo. El nivel de conciencia. Después examina el tórax y el corazón cuando el contexto lo indique.
Un dolor epigástrico en un paciente mayor, diabético o con factores cardiovasculares puede requerir electrocardiograma y biomarcadores cardíacos. Un dolor superior asociado con disnea, hipoxemia o dolor pleurítico puede necesitar evaluación pulmonar. No permitas que la palabra abdominal te encierre dentro del abdomen. Inspección abdominal. Busca Distensión. cicatrices, Hernias. equimosis, Circulación venosa. masas visibles, Movimientos respiratorios. lesiones cutáneas. Una cicatriz aporta antecedentes incluso cuando el paciente no recuerda exactamente qué cirugía recibió. Examina los orificios herniarios. Una pequeña hernia dolorosa puede contener el diagnóstico que una tomografía todavía no ha explicado. Auscultación. Los ruidos intestinales pueden estar aumentados, disminuidos o ausentes. Pero tienen una precisión limitada. No diagnostiques ni excluyas una obstrucción basándote solamente en ellos. Escuchar el abdomen puede complementar el examen. No debería prolongarlo durante 5 minutos mientras el paciente se deteriora y el estetoscopio espera una confesión. Percusión. La percusión puede revelar timpanismo, distensión, líquido o dolor peritoneal. Realízala con delicadeza. Palpación. Comienza lejos de la zona dolorosa. Utiliza una palpación suave y progresiva. Busca Dolor localizado. defensa, Rigidez. masas, Hepatomegalia. pulsaciones. Signos peritoneales. No conviertas los signos con nombres propios en un ritual obligatorio. Murphy, McBurney, Rovsing, psoas y obturador pueden aportar información en el contexto correcto, pero ninguno es perfecto. El paciente no deja de tener apendicitis porque un signo sea negativo. Y tampoco la confirma porque lograste provocar una mueca en el lugar esperado. Las guías sobre apendicitis recomiendan integrar historia, exploración, marcadores inflamatorios, estratificación clínica e imágenes. Las puntuaciones pueden ayudar a identificar pacientes de bajo riesgo o seleccionar quién necesita estudios, pero no deben utilizarse como máquinas infalibles de confirmación diagnóstica. Examen inguinal y genital. Ante dolor abdominal inferior, vómitos o dolor inguinal, examina las hernias. En varones, considera la evaluación testicular cuando exista dolor bajo, inguinal, escrotal, vómitos o una historia poco clara. La torsión testicular es una urgencia dependiente del tiempo. No es razonable realizar una tomografía abdominal completa y descubrir horas después que nadie examinó el escroto. Examen pélvico. No todas las mujeres con dolor abdominal necesitan automáticamente un examen pélvico. Debe realizarse cuando pueda responder una pregunta clínica. ¿Existe sangrado? ¿Dolor cervical? ¿Masa? ¿Flujo? ¿Enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Complicación obstétrica o ginecológica? La evaluación debe ser respetuosa, explicada y dirigida. Examen rectal. Tampoco debe realizarse por tradición. Puede ser útil cuando buscas sangre, una masa, impactación fecal, dolor rectal, enfermedad prostática o una fuente específica. Introducir un dedo, sin una pregunta clínica, no transforma el examen en completo. Solamente lo transforma en desagradablemente ceremonial. Cuidado con el paciente mayor. El dolor abdominal en personas mayores merece un umbral más bajo para investigar enfermedades graves. La comorbilidad, la fragilidad, los medicamentos y las alteraciones de la respuesta inflamatoria
pueden modificar la presentación. No bases la decisión solamente en la intensidad del dolor, la fiebre, el recuento de leucocitos o un signo abdominal aislado. Las guías específicas sobre apendicitis en adultos mayores recomiendan no depender únicamente de síntomas, signos o marcadores inflamatorios y favorecen una evaluación diagnóstica más amplia cuando la sospecha persiste. En un paciente joven, un cuadro incompleto puede permitir observación. En un adulto mayor con dolor nuevo, síncope, anticoagulación, fibrilación auricular o enfermedad vascular, el margen para la complacencia es bastante menos encantador. There is a professional and clear tone used for employee training. Letra M. Mapea los estudios según una pregunta clínica. No existe un paquete universal de laboratorio para el dolor abdominal. Antes de solicitar una prueba, pregunta: ¿Qué diagnóstico estoy buscando? ¿qué decisión cambiará el resultado? Los estudios pueden incluir. Hemograma, Electrolitos, función renal, glucosa, pruebas hepáticas, bilirrubina, lipasa, análisis de orina, proteína C reactiva, lactato, gasometría, pruebas de coagulación, grupo sanguíneo y compatibilidad, prueba de embarazo, electrocardiograma. troponina. Pero ningún laboratorio reemplaza la evaluación clínica. Una lipasa elevada debe interpretarse dentro del cuadro adecuado. La piuria puede aparecer por irritación cercana al uréter en una apendicitis. La hematuria puede acompañar una litiasis, pero también otras enfermedades. La leucocitosis es inespecífica. El lactato puede elevarse por choque, convulsiones, estimulación adrenérgica, disfunción hepática o isquemia. Y un lactato normal no elimina una isquemia mesentérica temprana. No pidas pruebas para sentir que está ocurriendo algo. Pídelas para resolver incertidumbres concretas. La prueba de embarazo no es una opinión sobre la vida privada. En toda paciente con capacidad de embarazo y dolor abdominal, pélvico, síncope o sangrado, considera una prueba de embarazo. No importa que utilice anticonceptivos. No importa que refiera una menstruación reciente. No importa que la posibilidad parezca baja. La prueba determina qué diagnósticos debes considerar y modifica la selección de imágenes y tratamientos. No es una acusación. Es fisiología básica, ese pequeño detalle que a veces resulta ofensivo para el ego y bastante útil para el paciente. ¿Ecografía o tomografía? La respuesta depende de la pregunta. Ecografía. Es especialmente útil para evaluar Vesícula biliar y vía biliar. embarazo y pelvis, Aorta abdominal. hidronefrosis, Líquido libre. algunas hernias, Apendicitis en niños, adultos jóvenes y embarazo. La ecografía no utiliza radiación y puede realizarse a pie de cama. Pero depende del operador, la anatomía, el gas intestinal y la calidad de la ventana. Un estudio negativo no siempre excluye la enfermedad cuando la sospecha clínica continúa alta. En la sospecha de apendicitis durante el embarazo, las guías favorecen la ecografía como estudio inicial y la resonancia magnética cuando la ecografía es inconclusa y el recurso está disponible. Tomografía computarizada. Es especialmente útil ante Dolor no localizado. sospecha de obstrucción, Diverticulitis. perforación, Absceso. complicaciones de pancreatitis, Dolor persistente sin diagnóstico. traumatismo,
Pacientes mayores con presentaciones poco específicas. El Colegio Americano de Radiología considera la tomografía abdominal y pélvica con contraste intravenoso generalmente apropiada como estudio inicial en adultos con dolor abdominal agudo no localizado, especialmente cuando se acompaña de fiebre o existe preocupación por una causa urgente. La selección debe ajustarse al cuadro, la función renal, el embarazo posible y la pregunta diagnóstica. No todo dolor abdominal necesita tomografía. Pero tampoco debes negar una tomografía necesaria únicamente porque el primer laboratorio parece tranquilo. Angiografía por tomografía computarizada. Cuando sospechas isquemia mesentérica, no solicites una tomografía abdominal genérica, esperando que alguien adivine la pregunta vascular. Solicita el protocolo apropiado. La angiografía por tomografía computarizada permite evaluar arterias, venas, perfusión intestinal y signos de necrosis. Las guías recomiendan realizarla sin demora, incluso cuando existe lesión renal aguda, porque el riesgo de perder un diagnóstico potencialmente letal supera habitualmente el riesgo del contraste en ese escenario. El riñón importa. El intestino muerto también. La medicina consiste ocasionalmente en escoger qué riesgo no puedes permitirte. ¿Y la radiografía simple? Puede detectar aire libre en algunos casos, dilatación intestinal, niveles hidroaéreos, cuerpos extraños o ciertos patrones. Pero tiene sensibilidad limitada. Una radiografía normal no descarta perforación, obstrucción ni otra enfermedad grave. No la utilices como certificado de inocencia abdominal. Si la pregunta requiere tomografía, pide tomografía. La radiografía de abdomen no debería ser una escala burocrática entre la sospecha clínica y el estudio que realmente necesitas. Letra E. Empieza el tratamiento mientras completas el diagnóstico. No necesitas conocer el apellido definitivo de la enfermedad para comenzar medidas seguras. Analgesia. Trata el dolor. No es necesario obligar al paciente a conservar signos físicos puros como si fuera una pieza de museo antes de que llegue el cirujano. Los ensayos aleatorizados en adultos con dolor abdominal agudo encontraron que la analgesia con opioides reduce el dolor sin deteriorar de manera clínicamente importante la precisión diagnóstica. El paciente puede recibir analgesia y seguir siendo examinado y reevaluado. Elige el analgésico según Intensidad del dolor. edad, Estado hemodinámico. función renal, Riesgo respiratorio. alergias. Enfermedad subyacente. No retrasar la analgesia no significa administrar cualquier fármaco en cualquier dosis. Significa no utilizar el sufrimiento como instrumento diagnóstico. Antieméticos. Los vómitos persistentes agravan la deshidratación, las alteraciones electrolíticas y el riesgo de aspiración. Trátalos cuando corresponda. Líquidos. Administra volumen si existe hipovolemia, choque o pérdidas relevantes. No conviertas cada dolor abdominal en una orden automática de 2 litros. Un paciente con insuficiencia cardíaca, congestión o enfermedad renal puede no tolerarlo. Y un paciente con hemorragia necesita control del sangrado y componentes sanguíneos, no una interminable colección de cristaloides transparentes. Ayuno. Mantén ayuno cuando existe posibilidad razonable de cirugía, endoscopia o procedimiento urgente. Pero no olvides que el ayuno prolongado también tiene consecuencias. La indicación debe reevaluarse cuando el diagnóstico se aclara. Antibióticos. Inicia antibióticos tempranos cuando sospeches. Sepsis abdominal. Perforación. Colangitis.
Colecistitis complicada. Apendicitis complicada. Isquemia intestinal con pérdida de barrera. Absceso. Peritonitis. El esquema debe considerar el foco probable, la gravedad, las resistencias locales, las alergias y la función renal. Pero recuerda, El antibiótico no reemplaza el control del foco. puede comprar tiempo. No puede cerrar una perforación ni drenar una colección por persuasión farmacológica. Descompresión. Una sonda nasogástrica puede ser útil en pacientes seleccionados con vómitos persistentes, distensión importante, obstrucción o riesgo de aspiración. No todos los pacientes con dolor abdominal la necesitan. Colocar tubos por tradición es una de esas formas peculiares de confundir actividad con tratamiento. Interconsulta temprana. Solicita valoración quirúrgica, vascular, ginecológica, urológica o endoscópica cuando la enfermedad probable pueda requerir una intervención. No esperes a tener una certeza del 100%. La interconsulta temprana permite que el equipo evalúe al paciente, revise las imágenes y organice recursos mientras el diagnóstico se confirma. Consultar no significa entregar el pensamiento. Significa sumar capacidad antes de que el tiempo la reste. Letra N. No te cases con la primera explicación. El diagnóstico inicial es una hipótesis. No una relación para toda la vida. Vuelve a evaluar al paciente. Repite los signos vitales. Pregunta si el dolor cambió. Examina de nuevo el abdomen. Revisa la perfusión. Observa la respuesta a la analgesia y la reanimación. Mira las tendencias del laboratorio. Revisa personalmente las imágenes cuando tengas la capacidad. Integra la interpretación radiológica con la evolución clínica. Un paciente puede llegar con un abdomen blando y desarrollar peritonitis horas después. Una apendicitis inicial puede no cumplir todos los criterios clásicos. Una obstrucción puede evolucionar hacia estrangulación. Una pancreatitis puede complicarse. Una hemorragia puede hacerse evidente cuando se agotan los mecanismos compensadores. Las guías de apendicitis recomiendan obtener imágenes en pacientes con dolor persistente o progresivo, pese a estudios iniciales normales o poco concluyentes. Después de una imagen negativa, la observación puede ser razonable en pacientes estables, pero el dolor persistente o progresivo obliga a reconsiderar el diagnóstico y, en casos seleccionados, la exploración quirúrgica. Una prueba negativa reduce probabilidades. No transforma automáticamente a un paciente enfermo en sano. El alta también es una decisión clínica. No todos los pacientes con dolor abdominal necesitan hospitalización. Pero un alta segura requiere Estabilidad hemodinámica. dolor controlable, Capacidad para tolerar líquidos cuando corresponda. ausencia de signos peritoneales, Una probabilidad baja de enfermedad dependiente del tiempo. un plan claro, Instrucciones de alarma. posibilidad real de regresar, Explica que debe volver si presenta dolor creciente o persistente, Fiebre. vómitos repetidos, Sangrado. desmayo, distensión, incapacidad para evacuar gases, disnea, debilidad intensa. Empeoramiento general. No escriba simplemente. No escriba simplemente. Volver si empeora. Eso exige que el paciente defina empeorar con una formación médica que, sorpresa, probablemente no tiene. La instrucción debe ser específica. Mini caso clínico. Regresemos al hombre de 74 años. Tiene dolor abdominal intenso de inicio súbito. El abdomen está blando.
La presión arterial es de 140/80. La frecuencia cardíaca es de 110. No tiene fiebre. El primer lactato es discretamente elevado. El hemograma no muestra una leucocitosis importante. Alguien propone gastritis. Aplicamos el método abdomen. Asegura. El paciente está consciente y mantiene la presión, pero presenta taquicardia y dolor extremo. Obtienes accesos venosos, monitorización, análisis, función renal, electrolitos, gasometría, lactato, coagulación y pruebas de compatibilidad. Administra analgesia. La estabilidad actual no te tranquiliza por completo. Busca amenazas. No tiene rigidez ni hemorragia visible. Pero existe una señal crítica. El dolor es mucho más intenso de lo que explica el examen. Define. Define. El dolor comenzó súbitamente. Es difuso. No mejora con la posición. Refiere náuseas. Tiene fibrilación auricular y suspendió el anticoagulante varios días antes por un procedimiento dental. Ahora la historia comienza a formar una figura. Observa. El abdomen permanece blando, con dolor difuso, pero sin una defensa marcada. Los pulsos periféricos están presentes. No hay una hernia evidente. El electrocardiograma confirma fibrilación auricular. Mapea. No esperas a que aparezca peritonitis. No solicitas solamente una tomografía abdominal convencional. Solicitas una angiografía por tomografía computarizada. La imagen muestra una obstrucción arterial mesentérica con disminución de la perfusión intestinal. Empieza. Continúas la reanimación. Inicias las medidas dirigidas según el mecanismo y el riesgo hemorrágico. Administras antibióticos por la posibilidad de pérdida de la barrera intestinal. Contactas de inmediato a cirugía y al equipo vascular o endovascular disponible. No te cases. El diagnóstico de gastritis se abandona antes de convertirse en una tragedia documentada con excelente ortografía. El paciente todavía no tiene peritonitis. Eso no significa que puedas esperar. Significa que lo reconociste antes de que el intestino terminara de infartarse. La enseñanza no es que todo dolor desproporcionado sea isquemia mesentérica. La enseñanza es que algunas enfermedades producen pocos signos precisamente durante el momento en que todavía puedes cambiar el desenlace. Preguntas clásicas de la guardia. Primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso ante un paciente con dolor abdominal? Evaluar estabilidad y buscar amenazas vitales. Antes de localizar el órgano, determina si existe choque, insuficiencia respiratoria, hemorragia, peritonitis, isquemia u otra emergencia. Segunda pregunta. ¿Un abdomen blando descarta una enfermedad quirúrgica? No. La isquemia mesentérica temprana, la hemorragia retroperitoneal, algunas obstrucciones y otros procesos graves pueden comenzar con pocos hallazgos abdominales. Tercera pregunta. ¿Cuál es la señal clásica de isquemia mesentérica aguda? Dolor abdominal intenso, desproporcionado con respecto al examen físico, especialmente en pacientes con fibrilación auricular, ateroesclerosis, bajo gasto o factores trombóticos. Cuarta pregunta. ¿Un lactato normal descarta isquemia intestinal? No. No. Puede permanecer normal durante fases tempranas y carece de sensibilidad suficiente para excluirla. La sospecha clínica debe conducir a una angiografía por tomografía computarizada. Quinta pregunta. ¿Dar analgesia dificulta el diagnóstico? La analgesia puede modificar algunos hallazgos subjetivos,
pero los ensayos no muestran una pérdida clínicamente importante de precisión diagnóstica. El dolor debe tratarse mientras se continúa la evaluación. Sexta pregunta. Sexta evaluación. ¿Qué mujer con dolor abdominal necesita prueba de embarazo? Toda paciente con capacidad biológica de embarazo, cuando el resultado pueda modificar el diagnóstico, las imágenes o el tratamiento. Séptima pregunta. Segunda pregunta. ¿La ausencia de fiebre o leucocitosis descarta una infección abdominal? No. Especialmente en personas mayores, inmunosuprimidas o críticamente enfermas. Octava pregunta. ¿Qué estudio se utiliza inicialmente ante dolor en el cuadrante superior derecho con sospecha biliar? Habitualmente, la ecografía abdominal. Novena pregunta. ¿Qué estudio suele ser más útil ante dolor abdominal agudo no localizado en un adulto? La tomografía computarizada abdominal y pélvica, con protocolo y contraste, seleccionados según la pregunta clínica. Décima pregunta. Décimo A. La virtud de la autodisciplina. ¿Cuándo se llama al cirujano? Cuando existe peritonitis, perforación, isquemia, obstrucción complicada, hemorragia, sepsis con necesidad de control de foco, o una sospecha razonable de enfermedad que podría requerir intervención. No solamente cuando ya tienes una certeza absoluta. Algoritmo hablado de guardia cero. Cuando un paciente tenga dolor abdominal, recuerda abdomen. Asegura. Evalúa la vía aérea, la respiración, la circulación, la perfusión y el estado mental. Reanima si existe inestabilidad. Busca. Descarta primero hemorragia, perforación, isquemia, obstrucción complicada e infección con necesidad de control de foco. Define. Pregunta cuándo comenzó, dónde comenzó, cómo migró, qué características tiene, qué lo modifica y qué síntomas lo acompañan. Observa. Examina al paciente completo. Tórax, corazón, abdomen, espalda, ingles, genitales y pelvis cuando el contexto lo exija. Mapea. Solicita laboratorios e imágenes para responder preguntas concretas. Ecografía para escenarios seleccionados. Tomografía para dolor no localizado. Complicaciones u obstrucción. Angiografía por tomografía computarizada cuando sospeches isquemia vascular. Empieza. Empieza. Trata el dolor, los vómitos, la hipovolemia y la infección. Mantén ayuno cuando corresponda. Inicia antibióticos y solicita control de foco si existe sepsis abdominal. Consulta tempranamente al equipo apropiado. No te cases. Reevalúa. Si el paciente empeora o el dolor persiste, cambia la hipótesis, repite el examen y amplía el estudio. 5 ideas para recordar mañana. Primera. El dolor abdominal es un síndrome. No un diagnóstico. Segunda. Antes de decidir qué órgano duele, busca hemorragia, perforación, isquemia, obstrucción complicada y sepsis abdominal. Tercera. Un abdomen blando no siempre es un abdomen seguro. Cuarta. Cuarta de prueba para el rendimiento laboral. Tratar el dolor no destruye el diagnóstico. El sufrimiento no es una prueba clínica. Quinta. El mejor diagnóstico inicial puede cambiar. La reevaluación no significa que fallaste. Significa que estás haciendo medicina. Son las 3:10 de la mañana. El paciente ya recibió analgesia. La imagen está en la pantalla. Los equipos necesarios han sido avisados. Y el abdomen continúa blando. Pero tú ya no necesitas que se vuelva rígido para creerle.
Comprendiste que el dolor podía aparecer antes que los signos, Que la estabilidad podía ser transitoria. que una prueba inicial tranquila no anulaba la historia. Y que esperar la presentación perfecta habría significado esperar demasiado. No todos los pacientes con dolor abdominal necesitan un cirujano. Algunos necesitan hidratación. Otros necesitan analgesia. Otros necesitan observación. Otros necesitan una ecografía o una tomografía. Pero algunos necesitan que reconozcas, en medio de señales incompletas, que el tiempo ya comenzó a correr. Esto fue Guardia Cero, Medicina clínica antes de que te toque decidir. con el doctor Juan Miguel Lezana. Nos encontramos en la próxima guardia. Evidencia principal utilizada. Criterios de imagen del Colegio Americano de Radiología para dolor abdominal agudo no localizado, dolor en el cuadrante superior derecho y obstrucción del intestino delgado. Guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia sobre isquemia mesentérica aguda y apendicitis. Guía Europea de 2024 sobre aneurismas aortoilíacos abdominales. Orientación del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sobre embarazo ectópico. Ensayos aleatorizados sobre analgesia en el dolor abdominal agudo.